Estimado doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Estimados participantes, muy buenas tardes también, tengan todos muy buenas tardes. Darles la más cordial bienvenida al inicio de esta sesión número 1 del curso especializado en la ley número 3064, Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar, organizado por la Dirección Académica y Promoción Cultural del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. En esta oportunidad contamos con la destacadísima participación del doctor Carlos Alberto Ayaín Cañote, quien desarrollará esta primera sesión titulada El acoso digital como forma de violencia contra la mujer. Nuestro estimado expositor es abogado por la Universidad de Lima y posee una maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Federico Villarreal. Asimismo, es especialista oral en litigación oral y docente con experiencia a nivel nacional e internacional, puesto que ha realizado también pasantías en las Cortes de Medellín, Buenos Aires y Puerto Rico, enriqueciendo así su trayectoria profesional. ¿Cómo están? Buenas noches. No sé si me escuchan. Ahora sí, doctor, fuerte y claro, adelante. ¿Cómo están? Gracias por la gentil invitación al Colegio de Abogados de Lima. En este diplomado estamos cerrando el año académico y cómo no cerrarlo con un tema que sucede mucho, porque diciembre es un mes complicado, ustedes saben, ¿no? Diciembre es un mes complicado no solo en factores económicos, sino también en factores que los abogados no los vemos mucho hasta que nos tocan, que son factores sensitivos, sensoriales, y todo lo que nos dicen en las facultades de Derecho que no debemos sentir, sino ser muy objetivos. Bueno, diciembre es muy subjetivo. Y diciembre es muy subjetivo porque nosotros tenemos un problema serio. Tenemos un problema serio con las familias. RENIEC ha sacado información de que más del 80% de peruanos son solteros, y eso es una gran mentira, no que sean solteros, sino que sean convivientes, y al ser convivientes no generan derechos si no inscriben estas familias. Entonces, hay muchas familias disfuncionales, hay muchas familias partidas, y esta situación genera, como todos saben, problemas dentro del ámbito de las familias. Diciembre, a los abogados que vemos estos temas de derecho de familia, derecho civil, están llenos de demandas y de problemas en tenencias, régimen de visitas y, como no, violencia. Pero el mundo cambió. Y el mundo cambió y entendemos que la violencia hoy está basada siempre en las formas de comunicación humana, que son, como en este momento, la forma digital. Entonces, ¿cómo ha avanzado el Estado peruano en las formas de violencia familiar y las formas de poder proteger y regular este mundo? Y miren ustedes que no hemos avanzado mucho, ¿no? Porque la ley 30364, de la cual han habido 5.000 diplomados y 10.000 cursos, han tratado de explicar un poco la situación eh, de Belén do Pará, del convenio de Belén do Pará de 1994, o sea, tiene 31 años. Tito, estoy dictando clase, te llamo por favor a las 9. Ya, listo, gracias. Entonces, esta norma, como quedó en el tiempo, quedó desfasada. En el año 94 no existían redes sociales, en el año 94 no existían criptomonedas, en el año 94 no existían compras por Yape o por Click, en el año 94 no existían billeteras digitales, en el año 94 la vida era física y no electrónica. En ese sentido, si nuestra norma se basó en la Convención de Belén do Pará, quedó desfasada en el tiempo y hemos tenido que arreglarla, le hemos tenido que modificar, le hemos tenido que darle leyes complementarias para poder sacar una norma medianamente que proteja los intereses no solo de la mujer, sino de los integrantes del grupo familiar. Y aquí me quiero detener en un punto que creo que es importante y creo que todos debemos hacer una sana reflexión. No se escucha, el audio está apagado. Perdóname. ¿Ahora se escucha? Sí, ¿Se ahora escucha? sí Ok. estaba. Como les decía,
no sé qué parte me quedé, voy a retroceder. Les decía que en el Perú somos un país donde hay más de 7% de hombres que mujeres, y las mujeres tienen, más mujeres que hombres, perdón, y las mujeres tienen una mayor esperanza de vida. Por ende, es una norma que protege a mayor cantidad de población. Sin embargo, somos un país que tiene una escala machista muy fuerte. Siendo los hombres una menor cantidad de población, todavía se prefiere la imagen del hombre como proveedor, la imagen del hombre como la imagen que va a representar los intereses de la familia. Entendiendo que hay familias hoy, familias que no son las familias nucleares que estudiamos los que hemos estudiado pues, el colegio entre los 80 y los 90, y entendremos que hoy la concepción de familia es completamente distinta. Un segundito, por favor. Mami, estoy dictando clase, te llamo a las 9, por favor. Estoy dictando clase. Mami, estoy dictando clase, estoy dictando... Entonces, en ese sentido, hay me van a dar un segundito, por favor. Tengo una llamada de mi madre que creo que es urgente. Un segundito, por favor. Perdónenme. Entonces, para entender un poco la situación de las normas de violencia, hay que entender también quiénes son los sujetos que pertenecemos a esta norma. Y la norma es mucho más grande de lo que la tipificación o el nombre dice, porque la norma se llama normas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces, la protección jurídica va en primer plano a la mujer y después a los integrantes del grupo familiar. Por ende, ¿los hombres pueden ser parte de este universo de la norma? La respuesta es sí, si pertenece a un grupo familiar. Pero tendrán que entender que muchas veces en las comisarías, en la línea 100 o en el Ministerio Público, los operadores digitales de justicia hacen interpretación de la norma. Y ese es un tema complicado, porque no tenemos una directriz clara que uniformifique criterios para poder operar la norma. ¿Cuántas veces les habrá tocado a ustedes que van a una comisaría por una denuncia de violencia familiar y la policía dice concilien? Yo siempre les digo, oiga, pero si los delitos no se concilian. Entonces, claro, porque no tenemos entre todos los operadores de justicia alguien que nos dé una directriz clara. El Ministerio Público tiene una forma de regular el tema, la línea 100 tiene otra forma de regular el tema, y la policía tiene otra forma de regular el tema, entendiendo las expertices de cada uno de las personas que tomen la denuncia, ¿no? Porque muchas veces en los centros de emergencia mujer te toman la denuncia psicólogos o sociólogos o trabajadores sociales y no son abogados. Entonces, interpretan la norma de manera más subjetiva sin darle el medio probatorio respectivo. En este sentido también ya hay sentencias también que han sido dadas a posteriores de denuncias de violencia familiar que se consideraron infundadas o improcedentes, y el afectado ha iniciado una denuncia contra el honor, una querella, por presentar denuncias falsas. Entonces, en todo este escenario normativo nos viene el mundo digital. Y claro, el mundo digital es muy interesante, ¿no? Yo voy a tener que atender a unas personas que han sido estafadas por estas plataformas virtuales de inversiones de dinero. Y claro, la comunicación comercial, laboral, personal, hoy es más digital que personal. Entonces, esta situación hace también que nosotros reflexionemos sobre cuáles son las formas de comunicación humana y por qué es importante regular, porque es importante que se haya modificado la norma para entender el acoso digital como una forma de violencia, ¿no? Y el acoso digital como una forma de violencia para entrar en autos está basado no solo mencionamos que es un país machista el Perú,
en la exposición en algún momento, la circulación de fotos personales, íntimas de pareja, pero también cuando yo busco que estas fotos quiera generarles algún perjuicio económico a la persona, no un perjuicio social, sino un perjuicio económico. Y tenemos claro que en nuestro país la extorsión es un delito que está avanzando con mucha fuerza. Entonces, ¿cómo podemos frenar esta clase de cosas? Para esta clase les voy a pedir un favor, les voy a pedir que todos los integrantes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, cuando yo haga la pregunta, alguna pregunta, me hagan sus comentarios sobre el particular. Sé que todos los que estamos aquí tenemos experiencia y hemos vivido alguna situación particular y yo en capacidad de facilitador voy a darles un poco los tips de qué se está viviendo el día de hoy en esta clase de delitos. Con eso introducimos la clase y empezamos. Para este sentido, vamos a definir que la ley busca, hay que tener claro qué es lo que protege la ley. Y la ley protege violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y aquí vamos a parar un poquito para buscar el objetivo de la norma, ¿no? Establecer mecanismos, medidas y políticas para prevenir y sancionar toda clase de violencia de género y familiar. Y está publicada hace 10 años. Pero, ¿cuál es la problemática de esta norma? Es que en muchos operadores de justicia se quedan en la primera parte de la norma. Ley de violencia contra las mujeres. Y les debe haber pasado muchas veces que viene un varón a una comisaría a denunciar un acto de violencia a favor de su menor hijo y quiere aplicar, por ejemplo, la causal de violencia psicológica o violencia física y le dice: a usted no le corresponde presentar una denuncia en esta norma. Y yo les digo: ¿pero por qué no le corresponde si es integrante del grupo familiar? El segundo punto que se da, y se da muchísimo, es que una mujer integrante del grupo familiar, imaginemos una mamá con su hija, hermanas, en el Perú vivimos todos mezclados, vivimos los primos, los hermanos en un mismo predio, se pelean y no quieren recibir las denuncias porque dicen que la ley está hecha para los hombres que violentan mujeres. ¿En qué parte de la norma dice que la ley está hecha para hombres que violentan mujeres? Y también hay el caso de mujeres que agreden hombres, y ustedes deben conocer, y también sienten cierta reticencia de poder afectar o poder tomar las medidas de protección en este sentido. Vamos a utilizar un segundo punto que es interesante. El segundo punto es que la ley permite que la sola declaración de la víctima es medio probatorio para iniciar medidas de protección y darle alguna tutela jurisdiccional efectiva a la persona que está denunciando. Pero en el Perú circunscribimos la norma en hombres que maltratan mujeres. Y ustedes sabrán que eso es un pedazo de la ley. Empecé esta disertación diciendo: las mujeres son el 7% más que los hombres en el Perú. Por ende, por una cuestión estadística, habría más casos de mujeres que de hombres. Sin embargo, el hombre, por tener mucho más fuerza física, y por hacer manejo económico, hablamos del machismo en su momento, logra hacer muchos actos de violencia, insultos y golpes que son más vistos. Pero no significa que los otros escenarios de violencia que la ley protege no puedan ser protegidos por la norma. Entonces, este es un segundo punto importantísimo, no importante, porque si nosotros queremos que la ley permita una apertura grande, efectiva, de la propia norma, debemos entender que la norma no se está utilizando en el todo sentido como se creó. Proteger a las mujeres y también a los integrantes del grupo familiar. Esta norma tiene una sola exclusión: un hombre que comete violencia contra otro hombre que no es integrante del grupo familiar.
Esa es la única solución. Todas las demás personas, mujeres, ¿no? Mujeres contra hombres, mujeres contra mujeres, son parte de la norma. Y hombres que sean parte o integrantes de un grupo familiar, padres que tengan derechos a favor de sus menores hijos, imaginemos que tengan la tendencia exclusiva de un menor, pueden iniciar una norma. Y también personas que vivan alrededor, que convivan, que hagan una vida de núcleo familiar. Si yo tengo una asistenta del hogar en mi casa y yo cometo un acto de violencia, ella podrá iniciar su acción. A, como norma de protección a las mujeres, o B, como la persona que tenga familiaridad porque vive en mi casa. Entonces, bajo este sentido, la norma es mucho más extensa de lo que nosotros vemos o lo que se aplica en el Perú. Y esto hay que darle siempre un valor importante, que yo les decía que las directivas o las directrices, ya sea de la policía, el Ministerio Público o la línea 100, no siempre condicen en un mismo tipo de denuncia o un tipo de medidas de protección. Entonces, en este sentido, vamos a ver qué pasó con la incorporación de medios electrónicos a esta protección legal bajo la ley 3034. ¿Qué, ¿Qué es el acoso? ¿Qué es el acoso digital? El otro día veía es una noticia que decía que un hombre había querido comunicarse con su expareja. Y a este hombre no se le había ocurrido la idea más inteligente, porque la mujer lo había bloqueado de todas las redes, que mandarle yapes de 10 céntimos. Y le decía, quiero verte, quiero verte, quiero verte, quiero verte, quiero salir contigo, quiero estar cerca. Cuando ella le había manifestado que no quería verlo, que ya se había terminado la relación, entiendo yo que él estaba buscando, mediante una plataforma digital, tener contacto o acercamiento. ¿Y acaso la ley de violencia familiar te impide el acercamiento? La ley de violencia familiar te da garantías. Te da garantías. Las garantías las tiene que pedir la profesora. Entonces, la ley de violencia familiar es completa. ¿Qué me responden ustedes? ¿Qué piensan? ¿Es completa? Yo, iniciando una denuncia de violencia familiar y teniendo medidas de protección, ¿puedo impedir que la persona con la que yo tengo hijos se me acerque? ¿Sí o no? ¿Qué me contestan ustedes? Sí. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Se me puede acercar? ¿No se me puede acercar? ¿Puede escribirme? La ley de tenencia compartida del artículo 80 modificado del Código del Niño y del Adolescente creó un enredo en las parejas que tenían hijos menores de edad y que tenían medidas de protección, ya sea por el hombre o la mujer o viceversa, cuando tenían una tenencia compartida y tenían que entregarse a los hijos. Porque las normas de violencia mencionan que las personas no pueden acercarse más de 300 metros de distancia, pero ¿cómo le entrego a mi hijo, a mi exmujer, a 300 metros de distancia, a 3 cuadras? ¿Y cómo puedo saber si yo tengo medidas en las que no se me puede acercar? Que yo, no todas las personas tienen la capacidad económica para contratar a un apoderado que entregue a sus hijos de un lado a otro. Y obviamente este problema es un problema serio para las personas, ¿no? Entonces, entendemos nosotros que la propia norma, como la norma está redactada, no genera la capacidad legal de poder ponerse en todos esos escenarios, ¿no? Segundo, ¿cuántas veces les habrá pasado que cuando quieren pedir garantías en una prefectura,
y le dicen, ya tienen una norma de violencia. Ah, no, no, entonces no es compatible esto. Las garantías, estimadas amigas y amigos, hablan sobre protección no solo personal, sino protección de los bienes de la persona. ¿Qué pasa si mi ex mujer se aloca y agarra mi carro a pedrones? Entonces, las garantías protegerán mi vehículo, mi casa, pero las medidas de protección no protegen eso. Entonces, claro, entendemos que la ley 30364 no abarca todos los sentidos de la norma, todos los sentidos de la norma. Ya a posteriori de la dación de esta norma, se amplió el delito y se consideró el acoso digital en la ley 30971 e inserta este delito para causal de violencia psicológica y sexual. Y claro, si yo comienzo, ¿desde cuándo se da el acoso digital? Cuando yo filmo a alguien, cuando yo le escribo, cuando yo estoy encima de esta persona, ¿cuándo se da? ¿Cuándo creen que ustedes se da? ¿Cuándo creen? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguno de ustedes quiere participar? Creo que la participación va a ser evaluada, así que va a ser parte de las preguntas que yo tenga que tomar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguno que quiera compartir una experiencia? ¿Desde cuándo yo puedo considerar que hay una norma de acoso? Cuando el acoso entendido de manera física es cuando se da directamente, cuando yo me acerco, cuando yo lo hago, pero de manera digital, ¿qué piensan? ¿Qué Profesor, piensan? buenas tardes. Sí, dígame. Sí, ante su pregunta, se entendería cuando a través de las redes sociales es que yo nombro a esa persona e intento comunicarme o suscitar en ella o él alguna reacción. Le comento que en el trabajo hemos visto algunos casos en los que, no sé si se podría tipificar ahí como acoso, pero así lo denuncian en el sentido de que dos papás están en proceso, también tienen proceso de tenencia de alimentos y el papá sería irresponsable en el cumplimiento de su obligación alimenticia y la mamá publica constantemente en Facebook u otras redes sociales que este señor Juan Pérez es un irresponsable Ya, y ahí demás quiero llegar. calificativos. Y demás Ya, calificativos. ahí quiero llegar porque ahí quiero llegar. A ver, ¿eso es acoso o es difamación? A donde voy a llegar, la pregunta me parece excelente, porque en el Perú hemos hecho un merengue. Lo voy a explicar. Hemos creado unos despachos de ciberdelincuencia. Entonces, los despachos de ciberdelincuencia ven, para la norma dicen, ven todos los delitos que están referidos con temas digitales. No, hoy todas las operaciones de la vida son digitales, todas. Entonces tendríamos que cerrar el Ministerio Público y crear gente especializada para temas. Entonces, todo puede ser ciberdelincuencia. Si yo le paso plata a un juez para que me arregle un tema por un yape, es ciberdelincuencia. Si yo hago una reunión con alguien para que tenga una llegada al presidente Gerí y coordino la reunión, es ciberdelincuencia. Si yo coordino con un juez mandándole la información de un expediente para que falle a favor mío, es ciberdelincuencia. Si yo le escribo a una chica que está casada, cuchi, 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 y su marido viene y lee eso y me amenaza de muerte, es ciberdelincuencia. ¿Les parece lógico eso? Entonces, ¿para qué tenemos otros despachos del Ministerio Público?
Entonces, ¿qué pasa en todos los despachos del Ministerio Público, cuando hay un tema que es digital, digan, no, nos abstenemos de verlo, lo ve ciberdelincuencia. Entonces, ciberdelincuencia se creó para algunos delitos predeterminados y se fue inflando, 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 inflando. Lo que dice usted es correcto, porque las personas piensan que pueden utilizar los medios digitales para comentar sus problemas, son sus psicólogos virtuales. Entonces comienzan a poner y a escribir y a decir cosas y a poner estados y a poner mil y una cosa. Y entendemos que eso también ha generado algunas opiniones en la Corte en la que dicen que un tema es opinión y otro tiene animus diffamandi. Entonces, ¿esto puede ser regulado por la 30364 o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién debería regularlo? ¿Debería regularlo la vía de delitos contra el honor y más allá del agravante del delito contra el honor, si es utilizado mediante una red social o lo debe ver la Fiscalía de Ciberdelincuencia o la Fiscalía de Violencia contra la Mujer? Porque yo digo que mi ex mujer es cuchi, 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 y ella anda con cuchi, 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 o ella me expone a mí y dice que yo soy una mala persona, que abandono a su hijo porque tengo una nueva pareja. ¿Qué piensan ustedes? Eso pasa todos los días en el Perú, quiero escucharlos. Doctor, buenas tardes. Buenas Doctor, tardes. sí, gracias por la ponencia, doctor. Doctor, yo considero, digamos, viendo el alcance de la ley 303/64, lo que usted indica, no fuera, digamos, un delito contra el honor, ¿no? Tal vez no una injuria, sino yo, digamos, si tendría ese caso, lo consideraría como violencia psicológica, porque la finalidad, digamos, o la persona víctima, la supuesta víctima, indicaría que se le está afectando alguna esfera eh, de su vida privada y le estaría causando algún tema de afectación emocional. Y de lo otro, doctor, yo quería comentarle, yo trabajo en la defensa pública acá en Arequipa, en el área de asistencia legal, ¿no? Veo casos de familia. ¿Y qué sucede? Casos, por ejemplo, tengo algunos de los venezolanos, parecen intensos los venezolanos, donde hemos pedido las tenencias o los regímenes de visita, y sucede de que a veces el hombre venezolano, pese a que tiene medidas de protección en contra de su pareja, de sus hijitos, eh, sigue a la mujer, Mejor o más. o caso de una usuaria también de que su pareja estaba en la cárcel y acá el establecimiento penitenciario se llama Socabaya y Sí, claro. constantemente la llamaba del teléfono de Socabaya. Parece que los del INPE también les alquilan celulares y le llamaba bastante por celular. Entonces, yo tengo entendido que en ambos casos han hecho las denuncias por acoso. Parece que en ambos también han procedido. Eh, Ya, yo, pero a ver, le voy a ser bien sincero. Yo estoy en el penal purgando delito de sicariato y tengo una máxima pena de 20 años, ¿no? Entonces, si a mí yo me pongo a acosar a mi ex mujer, me darán pena suspendida de 3 años. ¿Cree que eso me va a afectar a mí o no? Le afectará a una persona pues que no quiere ver manchado su récord, que no quiere verse pues con denuncias para mañana poder postular un cargo público, porque las denuncias de violencia familiar te inhabilitan. Pero personas que ya han cometido ilícitos creen que la ley de violencia los, los para, o sea, creen que la ley de violencia para a un violento. ¿Ustedes mm, creen que a la persona que es violenta, la ley de violencia que le ponga medidas de protección lo para? doctor, yo considero que no. Sin embargo, quizá por un tema hay una denuncia, de ahí habrá otra segunda, tercera denuncia por el tema de reiterancia. El riesgo ya no será leve ni moderado, quizá ya será severo y en ahí tal vez vayan a incorporar
el aplicativo, creo que hay un aplicativo de botón Ya, de de pánico, botón de pánico. Y si la mata antes. que no se le acerque o que no se le acerque a 100 metros, algo así vino. Ya, ok, nuevamente ya, entiendo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy casado con usted y me divorcio y tengo un hijo y yo a usted la fastidio y le escribo y usted tenemos tenencia compartida o tengo régimen de visitas y yo tengo que ir a recoger a mi hijo? ¿Cómo podemos aplicar eso de los 100 metros para que recojan al hijo? Claro, doctor, Estoy claro. siendo abogado del diablo. Estas normas no Pedir funcionan. No atención, doctor, una funcionan. variación quizá, ¿no? Respecto de las condiciones, cómo se va a establecer la tenencia compartida, quizá ya no va a ser que yo se lo voy a entregar, quizá va a ser que otra persona se lo va a Ya, entregar. pero ¿usted cree que todos los peruanos tenemos la posibilidad de contratar un apoderado para que pueda protegernos y entregárselo? ¿Cree que todos estamos en esa misma condición? Hagamos normas que funcionen. Yo creo que las personas que hacen las normas en el Perú las hacen pensando en un mundo ideal. Y el mundo no es ideal. Los litigantes no somos ideales. Vemos que las situaciones escapan de contexto. Al aceptar esta disertación, yo me ponía a pensar, les contaba, yo tengo el caso de unas monjitas. Y estas monjitas tienen un colegio y es una directora que tiene 80 años. Y hay un padre de familia que tenía un contrato de manejo de redes, el manejo de marketing digital. Se pelearon la organización de las monjitas con el padre de familia de este colegio y este padre de colegio clona las redes sociales del colegio y comienza a hablar mal de las monjitas y del colegio y de la organización del colegio. Fuera del tema corporativo y el tema de la confidencialidad dentro de un contrato, de la información que yo pudiera tener, está los insultos que él realiza en estas páginas, en estas redes sociales, a la madre. Y la madre inicia una denuncia por violencia contra la mujer. Una mujer de 80 años. Estimados caballeros y damas, tengo 2 meses y todavía no se admite. Hay una fiscalía en el centro de Lima. Entonces, ¿cómo le explico a una religiosa de 80 años que el Perú se toma 2 meses para permitir que una persona siga insultando por redes sociales, que lo puede hacer en este instante, para admitir una denuncia y que le dé alguna medida de protección? Porque no es una mamá que se peleó con su papá por el hijo. En ese sentido, la aplicación de la norma está solamente dada para hombres que maltratan exparejas o parejas. Pero todo lo demás alrededor de la norma no es tocado por los operadores de justicia. Piensan que no es parte de la norma. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que papás hacen denuncias contra las mamás y no les hacen caso? ¿Alguno de ustedes tiene un caso así? Doctor, yo tuve un caso con la anterior ley, con la 29060, si no me equivoco. Un caso en Madre de Dios de que el señor fue a ver a su hijito y la señora le pidió dinero y el señor creo que le compró ropa a su hijito y como no le dio el dinero empezaron a forcejear. La señora agarró un tenedor y le dio en el brazo al señor y el señor le empujó y al final el señor se regresó a Cusco. Y la señora, no, el señor pero fue a denunciar antes de regresarse a Cusco, como solo había ido a Puerto Maldonado a ver a su hijito, y los policías le dijeron, tú eres varón, ¿cómo vas a denunciar? Así. Y de ahí regresa a Cusco y resulta que la señora la había denunciado por violencia física y psicológica, pero por violencia física no le habían encontrado nada, por violencia psicológica procedió el trámite, y de ahí el señor ya se enteró después de que estaba sentenciado. Y sí, pues me contaba el señor y me hacía ver su brazo. Es que me dijeron en la comisaría, soy varón, ¿cómo voy a denunciar? Pero parece que antes había más anterior ley. Eso es el machismo. A ver, la pregunta que les hago es la siguiente. ¿Cuántos hombres sufren problemas de violencia hoy? O sea,
imaginemos, porque, ojo, yo estoy, les voy a ser bien sincero, en contra de esta norma. Yo le quitaría el tema de género y pondría quién realiza actos violentos, quién hostiga, quién ataca, quién intimida, quién golpea, quién agrede. Imaginemos, vamos a utilizar un ejemplo adicional. ¿Qué pasa si son dos parejas de dos personas del mismo sexo que conviven juntas? ¿Pueden aplicar la ley de violencia familiar? Vayan a una comisaría de algún lugar alejado del país y que vayan dos personas del mismo sexo a hacer una denuncia de violencia física, psicológica, económica, sexual, para ver cómo los tratan. La ley solamente se interpreta en el Perú en un solo sentido: hombres que maltratan mujeres y tienen una relación. Todos los demás puntos que yo he mencionado de la norma son desconocidos por los operadores de justicia y no le hacen el mismo seguimiento. La pregunta que yo tenía para ustedes es la siguiente: ¿cuándo yo considero que hay un hostigamiento digital? Yo le escribo a una de las señoritas que está en clase y le digo, ¿sabe qué? He visto su perfil en Instagram, me parece una mujer muy bella, quiero seguir teniendo un contacto más cercano con usted. Y ella me dice, ¿sabe qué, doctora Laín? Yo no quiero saber nada de usted, no me escribo. ¿Cuándo comienza el hostigamiento? ¿En el primer mensaje o en el segundo? ¿Qué piensan ustedes? ¿En el primero o en el segundo? Usted ya está al tanto de que la señora no quiere tener contacto. Entonces, ¿en cuándo empieza? En el segundo. En el segundo. El hostigamiento digital no comienza en el que no es lo mismo que el acoso sexual. Cuando yo voy y subo un bus, subo una combi y voy y paso mi mano en las nalgas de una muchacha. En ese momento el delito es instantáneo. Cuando yo voy con una cámara y me pongo a filmarla porque está con una minifalda, ahí el delito es instantáneo. Cuando el acoso es digital, tengo que encontrar el material no consentido. Esta persona ha mandado un WhatsApp y me ha dicho, doctora Laín, no me moleste, pero mire, yo quiero invitarla a tomar un cafecito, usted me encanta, estoy enamorado de usted. No me moleste, deje de molestarme. Es allí donde se inicia el acoso digital. Entonces, ahora separemos un poco los conceptos de acoso que nosotros conocemos, el acoso físico, del acoso digital. El acoso digital tiene que tener un correo, una respuesta negativa a la acción. Negativa a la acción. Entonces, se dan los verbos rectores de perseguir, hostigar, intimidar. Y esta persona, imaginemos que yo he tenido una relación eventual una noche con esta persona y nos hemos tomado fotos en situaciones íntimas y yo quiero volver a verla y ella me dice, mira, yo te vi en ese momento cuando me había separado de mi pareja, pero he regresado con mi pareja. Te pido por favor que no me busques más. Entonces esta persona me dice esto y yo le digo, no quieres que te busque, ya te fregaste. Entonces yo voy a colgar en un Facebook falso las fotos que nos hemos tomado para que sepan la clase de persona que eres. ¿Ustedes han visto esa clase de casos? ¿Les suena ese caso? ¿Alguno de ustedes tiene una experiencia similar? ¿Ha escuchado algo de eso? Yo lo escucho todos los días. Todos los días sucede esta clase de cosas, ¿no? Y aquí tenemos que también entrar en un poco en este tema del mercado de información digital, ¿no? O sea, cuando yo consiento o no consiento en la exposición
de datos digitales. Hace unos días, unas señoritas en cuestión han hecho una lista de infieles. Han visto en la televisión que se llama The List Girls. Y han puesto al señor Pedro y al señor Juan y al señor Alain en esta lista de infieles, y ellas han puesto dónde trabajan, qué hacen, a qué se dedican, su número, si tienen hijos o no tienen hijos, ¿no? Y han puesto pues Samba Canuta en esta lista y está compartido en un drive de Google, en un Excel. La pregunta es, ¿esa forma digital no es acoso digital? Si mi expareja, de la cual yo tenía terminado, está todavía ardida de que haya terminado una relación conmigo y me expone de esa manera, ¿no es acoso digital? ¿Qué piensan ustedes? Ya el Ministerio de Justicia el día de ayer se ha opinado al respecto, ¿ah? Ha dicho que va a tomar acciones legales contra las personas que divulgan datos personales, datos sensibles de las personas. Entonces, creo que ahí tenemos un claro ejemplo de acoso digital. Y ojo, esta lista la han hecho chicas, no la han hecho hombres. Entonces, para que ustedes vean que el acoso no tiene género, ¿no? Hay que quitar nosotros, abogados, operadores de justicia, quitemos ese San Benito de que son los hombres desgraciados, malvados. Muchas veces lo son, pero no podemos decir que al otro lado del río las damas no hacen cosas que están directamente involucradas con esta norma. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? ¿Hay alguien que canta? ¿Alguna duda? Doctor, una pregunta. En la Dígame. diapositiva nos explica, ¿no? De que el acoso digital tiene su propia ley, pero también sería una modalidad de violencia, en este caso violencia psicológica o sexual. Y Doctor, ahora también, ahora hay violencia digital. Hoy día se ha modificado la norma hace 3 meses y se considera también acoso digital. Porque antes se considera, o sea, a ver, yo vengo y yo le digo, ¿sabe qué? ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Aleli, doctor. Anelí, yo voy a compartir la información que tú me decías, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Si tú no estás conmigo, yo lo voy a compartir. Entonces ahí era violencia psicológica o sexual, pero si yo vengo y realmente lo comparto y comparto tu información sensible, estoy cometiendo un acto de violencia digital en tu contra. Y también con la suma de delitos de que es el acoso, ¿no? Porque yo lo que estoy buscando es, para yo no seguir perjudicándote, me voy a seguir escribiendo, ¿no? Un poco como la señora que contaba, que decía que hay señoras que se ponen a escribir en el Facebook, en Instagram, en X, en sus estados de WhatsApp, cosas de sus exparejas, porque creo que no hay un problema de inteligencia emocional buscando hacerlas, desacreditarlas virtualmente, ¿no? La tipificación penal del ciberacoso. Entonces, tenemos aquí 3 delitos conectados con la 33E. El 151A, que es quien vigila, persigue, hostiga o busca obtener contacto sin su consentimiento de manera insistente. Y claro, si yo le mando yape de 10 céntimos a mi expareja con la que tengo medidas de protección y estoy que la friego y la friego, dirá, hoy es un acto comercial, este señor Laín le regala 10 céntimos, qué bueno que es. ¿Ya? Entonces, pues eso no es así, ¿no? No es así, porque la propia norma me dice, ¿qué dice la norma? Quien sanciona, quien vigila, persigue, hostiga o busca mantener contacto. Entonces, aquí se está tipificando el tema del ciberacoso. Y el otro día se veía el caso de una ex reina de belleza que el esposo le había puesto un GPS. ¿Se acuerdan del caso? Hay una ex reina de belleza que decía que tenía una relación no muy propia con una persona cercana a ella,
Y esta persona, pues, el ex marido, ¿qué es lo que hizo? Fue y la vigiló, la hostigó, buscó tener contacto de manera insistente, ¿no? Entonces, pues nada, buscó que esto em, se diera y logró ponerle un GPS para vigilarla, pero esto se da hoy día no poniendo un GPS, ¿no? Hoy día las parejas hoy buscan, y hemos inventado una palabra, ¿no? Esta persona es intensa o es tóxica, ¿no? Entonces, la toxicidad significa querer saber más allá de la vida personal, ¿no? Y uno revisa un poco las redes sociales y dicen, cuando uno está en una relación de pareja, los celulares ya no son de propiedad privada, sino propiedad pública. Pero yo siempre he leído la Constitución peruana y que hablaba sobre el secreto de las comunicaciones. Entonces, yo mañana soy abogado, como lo soy, y tengo una relación de cliente con alguien que confía sus datos en mí y me cuenta cosas muy personales. Entonces, estoy obligado a darle mi WhatsApp a mi esposa, a mi novia, para que ella pueda leer todas mis conversaciones. ¿Qué creen ustedes al respecto? ¿Eso es válido o es inválido? ¿O debe mantenerse las medidas de protección? ¿O debo tener mi celular sin claves para que ella lo pueda revisar cuando ella desee? Porque ella imagina que yo puedo estar teniendo algunas situaciones poco decorosas en mi vida personal. ¿Qué piensan ustedes? Eso lo vivimos todos los días, ¿ah? Estoy contando cosas que pasan en la vida diaria. ¿A ustedes le dan a su pareja su celular para que lo puedan revisar, colegas, o no? Imaginemos que yo soy abogado penalista de los pulpos, o de una banda criminal o de un investigado por Lavallato, el cual yo estoy haciendo toda mi teoría del delito para mi teoría del caso para hacer la defensa. ¿Podría yo tener la oportunidad de darle a mi esposa que revise el celular y que pueda saber mi teoría del caso? ¿Qué piensan ustedes? Es complicado, ¿no? Es complicado. Doctor, sí, Sí, dígame. doctor, yo pienso que esos datos son personales, o sea, se tiene como costumbre y se llama confianza entregar el teléfono con todos tus datos personales dentro, pero yo considero que eso es un poco, como usted dice, falta de inteligencia emocional, ¿no? Este, considero que los datos de un teléfono son de uno, pertenecen a uno. Ahora, si desconfías de tu pareja o cosas así, pues cambia de pareja, pues, ¿no? O sea, porque considero que eso no es correcto. A ver, ¿usted no ha revisado nunca a su esposo el celular, doctora? No, ¿Nunca? Le vaya a crecer la nariz como no, Pinocho, ¿eh? ¿No? no, Pero doctor. Y se suele presentar que sí, que la mujer es la que más revisa, o el hombre quizás en o el menos hombre. estadísticas, Escúcheme. ¿no? No. En Pero, esta clase pero quitemos el considero que género. no debería ser, ¿no? No debería, ya, no pongamos de género, pero se No acostumbra a que pongamos sea género. hombre o mujer, que sea hombre o mujer quien da la autorización para que ingrese al correo personal o al teléfono, al WhatsApp, y, o sea, ¿a razón de qué? O sea, no, cada uno tiene su espacio, creo. Entonces, luego, ha pasado casos que alguna vez se presentó que, por ejemplo, que la señora había ingresado como un virus al teléfono del esposo para ver qué cosa a ver qué cosa encontraba. Claro que finalmente encontró lo que ella buscaba, ¿no? Pero, claro, finalmente lo encontró, pero yo no creo que uno tenga que ir hasta el WhatsApp para poder enterarse de eso. Ahora, hay gente que no quiere ver lo evidente, ¿no? No necesitas entrar hasta el WhatsApp o hacerle ingresar un virus para darte cuenta de que tu esposo te está haciendo infiel, ¿no? O está pasando algo raro, ¿no? O tu esposo, tu esposa, ¿no?
O sea, eso es algo evidente, doctor. O sea, no A necesitas ver, hacerle ingresar un virus ahí para que por puedas darte eso, cuenta de la verdad. la pregunta va más allá. La pregunta va, nosotros, como operadores de justicia, aplicamos la norma hacia afuera, pero ¿cómo aplicamos la norma hacia adentro, hacia nosotros? ¿No? Yo en grupos de abogados, penalistas, muy connotados, veía que su vacilón era pasarse en difusión de material íntimo y se pasaban de un lado para otro de su vida alegre. Y yo decía, pero oiga, estos son abogados penalistas que saben que el 154B está vigente, pero lo hacen, ¿no? Y lo hacen abiertamente, ¿no? Entonces, pues yo creo que existe una doble moral en la situación personal, ¿no? O sea, creemos que la norma está para aplicarse en nuestro ámbito profesional, pero no en nuestro ámbito personal, ¿no? O sea, y ojo, la violencia familiar no es un acto que no haya existido, ha existido toda la vida, desde los segmentos más altos hasta los segmentos más pobres. Entonces, cada casa ha tenido sus propios traumas y sus propios momentos de alegría. Entonces, hoy se ha visibilizado con la norma, pero no significa que esta situación no se haya dado. La tecnología nos ha traído la capacidad de visibilizar estas situaciones de manera mucho más grande, mucho más potente. Y claro, tenemos aquí ya una situación mucho más difícil, ¿no? Porque ya hoy, antes yo terminaba con mi enamorada X y no la volví a ver. Hoy la puedo ver en redes sociales y perseguirla, acosarla, buscar un contacto o difundir un material íntimo para buscar mellar su nombre, su buena reputación, ¿no? Y eso es una situación que se da todos los días, no es algo que no se dé. En ese sentido, el uso de las TICs, redes sociales, mensajería instantánea para hostigar, perseguir, ¿no? Se utiliza, tenemos también la norma del decreto legislativo 1410 que incorporó al Código Penal estos dos puntos muy importantes que son el acoso cibernético o la difusión de material íntimo. Pero creo que más allá de esto, o sea, por ejemplo, las personas no denuncian por miedo. Yo he tenido oportunidad de tener denuncias de material íntimo donde se hacía una denuncia y se subían las fotos de manera explícita y ponían el nombre de la persona víctima de este delito. Entonces, toda la fiscalía, toda la policía, todo el SEM se enteraba de las fotos de la señora o el señor y yo o los operadores de justicia estaban violentando los datos personales. ¿A alguno de ustedes les ha pasado esto? Yo lo vi muchas veces, que hacían denuncias y le decían, oiga, tienen que subir esto con un disco y el disco se perdía o el disco lo copiaban o el disco lo veían. Entonces, la cadena de custodia no existía, el deslacrado se daba y después se deslacraba para poder verlo. Entonces, claro, ¿no? O sea, sí, dentro de nuestras organizaciones que se supone que van a tener que dar o prestar la justicia debida para que el denunciante A mantenga en reserva su denuncia, B se mantenga la información de manera sensible y que no pueda ser pues vulnerada. Y es vulnerada, ¿qué piensan ustedes? ¿Que eso está bien o está mal? ¿Conocen algo así? Cuéntenme, ¿qué piensan al respecto? ¿Alguno de ustedes les ha pasado esto? Bueno, les cuento que yo sí lo he visto mucho y lo vi en la pandemia cuando lo estábamos nosotros encerrados, pues hubo muchas denuncias de violencia familiar y denuncias de acoso y denuncias de acoso cibernético. Y el material, cuando se tenía que hacer la denuncia, pues no habían ventanillas virtuales, no habían cadenas de custodia. Y entonces se presentaban fotos y las fotos se presentaban de manera explícita. Entonces, claro, si yo ponía una foto en un documento digital,
pues todo el mundo sabía de quién eran las fotos y las fotos circulaban, ¿no? Se copiaban en un archivo JPG y se podían trasladar a distintas personas. Entonces, hay que entender que no solo la normatividad nos va a ayudar a crear una mejor, sino los operadores tienen que tener la capacidad de poder manejar esta información sensible de datos personales de la persona, ¿no? ¿No? Entonces, aquí vamos a entender un poco lo que mencionábamos al inicio de la exposición, ¿no? ¿Cuál es el alcance conceptual real y la interpretación? El error conceptual de la ley 30364 es un concepto limitante. Los operadores de justicia aplican solo las normas de hombres atacando mujeres, ¿no? Que se da muchísimo. Pero no es la real interpretación de la norma concreta, completa, ¿no? O sea, no es solamente hombres atacando a mujeres. No, eso no es lo único que la norma da. El alcance correcto de la ley, el espíritu de la ley es proteger a la mujer y a los integrantes del grupo familiar. Entonces, ahí podríamos tener denuncias de hombres contra mujeres, de mujeres contra mujeres. Yo he tenido muchos problemas de presentar denuncias de violencia familiar de mujeres que viven en la misma casa y que no las permiten. Y también cubre el derecho de menores y adultos mayores que tengan una curatela, una tutela, que tengan un apoyo y que puedan ser denunciados o su apoyo sea un hombre, ¿no? O una mujer y denunciar a personas que los maltratan. Entonces ahí nosotros ampliamos el espectro de la norma, ¿no? Entonces, creo que estos espacios académicos amplían el entender la norma, que la ley es de género y es familiar, y no solo es violencia doméstica de parejas heterosexuales, porque podrían haber también parejas homosexuales que estuvieran incluidas en esta norma, ¿no? Podrían estar incluidos. Yo diría, claro, ¿y cómo regulo este tema? Y es muy complicado, ¿no? Y ustedes me dirán, oye, pero esta situación es una situación que no se da, es una situación irreal, es una situación que no se da. Yo trabajé algún tiempo en la selva del Perú, y claro, así como hay muchas parejas heterosexuales, hay muchas parejas homosexuales, ¿no? Donde la gente es más abierta a que hayan parejas del mismo sexo, y obviamente habían problemas familiares y problemas que generaban también a veces algunas crisis de gritos y de golpes y cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo regular esto bajo el amparo de la 30364? ¿No? Entonces, ahí hay que tener, ¿y qué norma aplicar? Que, como les decía, ¿no? Al crear la norma de ciberdelincuencia se ha hecho todo un laberinto, o si esto no es violencia familiar, si no es un delito contra el honor, pero cuando los operadores de justicia comienzan a pelotearse, pues el alcance de la persona que está pidiendo justicia siente que el propio Estado le cierra las puertas. Y eso sucede muchísimo. Sucede muchísimo. Cuando hay una denuncia de difamación, como contó la compañera, en redes sociales, y no sabemos a dónde interponerla, ¿no? Si es a violencia familiar, si es una querella, si es ciberdelincuencia, qué cosa es, ¿no? Entonces, ahí hay que entender qué cosa es lo que protege y regula la norma. Hasta acá, ¿alguna pregunta, por favor? Doctor, disculpe, doctor, usted hace un momento indicó de que, digamos, en caso que haya una persona eh, que tenga un apoyo o de un menor de edad que tenga un tutor, eh, Correcto. la persona, digamos, responsable sí podría, digamos, ser denunciada por violencia familiar, pero yo recuerdo que la ley 303/64 decía grados de parentesco, cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Entonces, ¿qué sucedería Correcto. si no está, digamos, en esos grados de parentesco?
O sea, ya no sería ya, digamos, un delito de violencia, quizás sería faltas, o en caso de Queda menores, claro, contravenciones. claro, me queda claro, pero a ver, si yo creo una norma, ¿no? Y yo le digo una cosa, y le voy a dar un dato adicional complicadísimo, ¿no? Complicadísimo. Eh, algo que realmente es complicado. Si yo convivo con usted y no inscribo la unión de hecho, ¿yo soy familia de usted? Mm, No, doctor, claro, no sería mi familia, ¿no? Legalmente no, pero entiendo que por la convivencia sería una convivencia impropia, algo así supongo, ¿no? Una convivencia Y no reconocida. ya, Y si si usted se muere o yo me muero, ¿yo podría recoger sus exequias o no? va a depender de, de los familiares, doctor. Creo que siendo prácticos va a depender de los familiares, ¿no? Si Ya, tienen ellos en la ley dice que tiene que ser familiares directos. Sí, usted es mi conviviente, no es mi familiar. Entonces, el problema de la norma no Doctor, es la norma, el problema es la interpretación que hace. Si hubiera un lineamiento, si en el Perú, si hemos descubierto un análisis que los peruanos no nos casamos, ¿no? Deberíamos hacer que las personas que sean convivientes no tengan que inscribir una unión de hecho con un proceso tan largo, sino que sea un proceso automático. Entonces ahí ya convierto en esa persona que está a mi lado en familiar. Y no hago. ¿Saben cuándo comenzó a aplicarse la norma de unión de hecho? ¿Ustedes tienen idea cuándo comenzó a aplicarse con fuerza? En el COVID, cuando la gente se murió. Entonces había que entregar las AFPs, había que entregar los bienes que tenían. Y los que comenzaron a morir eran hombres de mediana edad, de entre 35 y 55 años. Y como la mayoría de peruanos están gorditos, pues muchos murieron de COVID. Entonces estaban en edad sexual reproductiva, tenían una pareja y fallecían. Y esta pareja podían ser un conviviente y no habían inscrito nada. Podían tener hijos, pero cuando iban a la AFP o iban por sus bienes, le decían, inscriba usted su unión. Entonces, la aplicación de la norma no está dada porque nosotros somos demasiado informales hasta en la estructuración de las leyes, porque hacemos que distintos organismos tengan capacidad para tomar decisión y al ser que mucha gente puede hacer, nadie hace nada. Cuando muchos pueden hacer todo, nadie hace nada, porque siempre espera que el otro lo haga. Entonces, ¿qué pasa? Terminan peloteándose. No es mi competencia, es la tuya, no es la tuya, es la mía. Pero eso, en el caso de violencia, ese tiempo no es importante para la persona, es importantísimo. Porque puedo yo llegar en la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Más aún cuando hay gente que es violenta. Entonces, Doctor, pensemos nosotros, disculpe, sí, dígame. ¿y las medidas de protección que contempla el Código Procesal Penal para casos de delitos en el 247 en adelante, eso también no aligera la posibilidad de que se dicten medidas de protección a personas que no son parientes, pero que son víctimas de algún ilícito? Sí, claro, o sea, a ver, me queda claro, pero ¿cuánto tiempo te detienen por incumplimiento de medidas de protección? ¿48 horas? Ya cuando tengas un delito de resistencia a la autoridad, ¿cuánto te pueden dar? Para que te den efectiva, ojo. ¿Cuánto es la pena Pero, efectiva? pero la medida de protección, doctor, puede ser el impedimento de acercamiento, o sea, hay una gama más ¿Acaso o hay? menos. Me queda claro lo que dice el papel, pero realmente en el Perú, usted puede decir que la policía va a cuidar a alguien que hay impedimento de... Hay lugares en el Perú donde hay 500 habitantes por un policía, 2000 habitantes por un policía. Vaya usted a una zona periférica de una ciudad grande a hacer una denuncia de violencia y decir que que la camioneta de la policía vaya al local. Si usted no pone la gasolina, ellos no van. O si no hay alguien en la guardia, no van. Eso opera en ciudades grandes, pero el Perú no tiene tantas ciudades grandes. Entonces,
El problema no es la redacción de la norma, mis estimados amigos y amigas, sino la aplicación real y la sensación de justicia que tienen las partes. Doctor, le puedo contar un caso. Como yo le indico, yo Vaya. trabajo en defensa pública, yo llevo procesos, ¿no? Tenencia, régimen de visitas, aunque la mayoría en puridad casi son galibetos, a veces Sí. tengo apoyos, salvaguardas, divorcios, reconocimientos de unión. De hecho, tuve un casito que casi no se ve esa figura de consejo de familia, de una señora que tuvo 2 hijitos in vitro, una señora ya mayor, ya que incluso por vientre subrogado a una señora contrató. Esos niños fueron, digamos, como fabricados en laboratorio, 2 gemelos, y la señora es de dinero, tiene acá casas por el centro de la ciudad de Arequipa, en Puno también, la señora es de Puno. Y en su testamento puso de que sus familiares, sus hermanos, no tengan ninguna relación con sus hijos. Y nombró una albacia, como tiene hartos Una bienes, albacea. para Correcto. que se dedique a cumplir las cláusulas de su testamento. Y la señora que dio el vientre también le ayudó a criar a sus hijos. Sus hijos ya tienen 10 años, 11 años, creo. Y ella es la tutora. Sin embargo, vinieron, ¿no?, a la oficina de que se les está limitando sus recursos, pese a que los niños tienen muchos dinero, solo se les da lo estrictamente necesario para vivir, y me trajeron informes psicológicos, denuncias también, de que a veces los niños van, digamos, a un supermercado y la albacia solo va, les manda una lista y solo pueden sacarlo de la lista. Si quieren colores o quieren alguna golosina, no les dejan. Ya ves, los niños lloran, hacen berrinches, y por esa situación hubo una denuncia eh, por algo así como violencia en contra de la albacia, pero lo mandaron como contravenciones. O sea, no, yo también indico, ¿no? Si quizá se abre una relación, tal vez, yo también pensaría que podría ser por violencia familiar, y en tema de violencia familiar es más amplio incluso Yo la le voy a decir ley. una cosa. Estoy viendo mucho que la gente utiliza la norma de contravención, son unos procesos larguísimos, de los cuales no tiene ningún sentido. ¿Cuál es la sentencia con la contravención? La verdad, doctor, no llevo ese caso, porque ese caso pasó con otro abogado. Yo solo le llevaba el consejo de familia, y al final ellos me inducieron en error y se archivó el caso, porque me dieron unas personas que eran sus supuestos familiares, pero no tenían ninguna relación, y el juzgado me pidió que acreditara con documentos si tenían relación o no, y hay que hacer otra vuelta, hay que presentar la demanda, pero no Por eso tiene le digo, familia. por eso le digo una cosa. Las contravenciones, que también se están usando mucho, no generan ninguna acción. Por eso le digo, el error conceptual de crear tanta norma y tanta ley que sea inoperativa, ¿no? Yo entiendo a los operadores de justicia. No, hay esta norma, hay las medidas de protección, pero realmente las medidas. A ver, si yo soy violento, le digo nuevamente, y estoy en el penal, y he salido del penal, ¿usted cree que eso me va a frenar porque tengo una medida de protección a acercarme a mi expareja, a insultarla? Eso funciona solamente en personas que tienen un conocimiento de la ley y que el incumplimiento de la ley le va a generar problemas. Pero alguien que vive al margen de la ley. El otro día yo vi un caso muy interesante de personas que manejan colectivos de servicio público y no tienen brevete, y les ponían papeletas contra los puntos del brevete. Si no tienen brevete y le van a quitar puntos, ¿creen que a ellos les importa que les pongan puntos sobre el brevete o que los pare el policía? No, porque no lo tienen. Por ende, la sanción, así esté efectuada, nadie les va a impedir manejar. No le van a amarrar las manos para que no manejen. Simplemente que esas sanciones van a quedar en saco roto. Va a ser una res nullius, como nos hubieran explicado en nuestras clases de jurisprudencia. Son sentencias que las van a extender y no le va a pasar nada. Entonces, entendamos nosotros que la aplicación de la ley para hablar sobre temas de violencia está dado en la cual el Estado haga el cumplimiento firme de la ley, y que no tengas que ser una persona mediática con llegada a medios solamente para que te vean, ¿no? Si le pasa esto a un guerrerito, claro, todo el mundo va a ver esto en la televisión.
Pero si es una persona de a pie, poco o nada le hacen caso, porque siempre los policías van a tratar de frenar que tú hagas una denuncia, te van a poner peros, no hay un acercamiento, una apertura directa a la acción. Y también se considera que quien te toma la denuncia, la persona que está denunciando dice la verdad. Y esto, mis amigos, amigas, no es verdad. No todas las personas que denuncian dicen la verdad. Entonces, nosotros como hombres, mujeres de leyes, debemos estar muy abiertos a entender que la aplicación de la ley no significa que sea la ley en sí, sino cómo podemos interpretar los hechos y los casos bajo la norma preestablecida. Me van a disculpar, esperen. Aquí hay un conflicto de competencias, ¿no? Le llamamos el peloteo institucional, es decir, todos hacen que hay duplicidad de funciones, por ejemplo, este tema de ciberdelincuencia. Yo pienso que ha debido tener la norma de la creación de estas fiscalías de ciberdelincuencia un parámetro de qué cosa puede haber. Y no que todo sea remitido a ciberdelincuencia, porque todos los delitos hoy se hacen de manera digital, ¿no? En ese sentido, el Ministerio Público duplica, ¿no? O sea, cada uno duplica y puede ser trabajo para los abogados pedir nulidades por considerar que este despacho no es competente para investigar estos temas de violencia, ¿no? Cuando hay delitos conexos, como decía alguna compañera, y decía, claro, esta señora, fuera de maltratar al marido, le pone en su página de Facebook vela verde y plácate, 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 porque ella siente que puede ahí expresar todo su dolor y todo su problema. Y claro, eso para mí es una conducta calumniosa o difamatoria, según lo que exponga, pero también como las cortes no se quieren llenar de estos procesos, han inventado un nuevo filtro que le llamen, eso es una opinión personal. Y las opiniones personales no tienen adjetivos, ¿no? Yo puedo tener una opinión personal de alguien sin adjetivarlo para dañar su honor. Entonces, es allí donde también tenemos que tener claro qué cosa pasa. ¿Cuál es la problemática en el Perú? Las denuncias quedan en el aire, son desatendidas, quedan un poco a la ligera, ¿no? Entonces, eso es un tema que nos sucede todos los días. ¿Qué hacer? Creemos que hay que mejorar y creo que estos espacios académicos sirven no para criticar, sino para ver cómo podemos mejorar las instituciones que tenemos, ¿no? Desde allí debería el Colegio de Abogados de Lima, como un ente rector en la sociedad, buscar bajo la dirección académica y mandar un memorial para que haya una unificación de criterios entre los protocolos de la Policía Nacional, Línea 100 y Ministerio Público, y que no tengan inconsistencias en sus protocolos, lo que genera sentencias o denuncias en saco roto y que al final de cuentas no te generen ninguna acción por ser interpretaciones divergentes, ¿no? Porque cada institución aplica el criterio a su buen saber y entender, y ustedes lo sabrán, lo deben haber visto, ¿no? Esto genera también, hay un problema muy complicado, ¿no? Esta carga probatoria limitada solo se da en casos cuando el hombre ataca a una mujer. Entonces dicen, la sola manifestación de la víctima es importante para darle medidas de protección. Y en los otros casos, en los casos que las mujeres ataquen a los hombres, o en los casos que las mujeres ataquen a mujeres, debemos seguir considerando la carga probatoria limitada. ¿Qué piensan ustedes, no? Entonces, creo que nos hemos quedado en una aplicación de la norma solo con un tipo base. Y esta aplicación de la norma con un tipo base, pues claro, o sea, nos hemos quedado un pedacito de la norma, compañera, ¿no? O sea, ve algunos temas del derecho a familia y no todos. Y claro, estos temas de violencia nos dan
que hay mucho más cosas que ver que solo que hombres que ataquen mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué no quitarle el nombre de violencia familiar el género? Y decir el que ataque, el que agreda, el que acose. Y les aseguro que la norma tendría mucho más potencia, porque toda persona que ataque, que agreda, que acose, que violente, sería procesada sin género. Y se aplicarían normas mucho más rápidas para evitar este peloteo judicial que tenemos, ¿no? Entonces, yo propugno una reglamentación unificada, es lo que busco conceptualizar en esta clase, para que ustedes se puedan llevar esto, ¿no? Puedan, dentro de su, cada uno de su trinchera, puedan llevar, y siempre en el Colegio de Abogados a la vanguardia de estas modificaciones legislativas, pueda buscar lograr que esta problemática que se da en la ciudad, que lo vemos los litigantes todos los días, tenga reglamentación unificada, cosa que todos de Tumbes a Tacna pudiéramos tener una sola forma de trabajar y poder hacer, como se da en el Código Civil. Yo tengo un arrendatario que tiene más de 2 meses y medio en un predio y puedo iniciar una demanda de desalojo de Tumbes a Tacna, ¿no? Si yo encuentro que mi mujer me fue infiel porque tiene un hijo adulterino, de Tumbes a Tacna presento el artículo de divorcio. Si yo tengo una compra-venta y esta compra-venta me dan un cheque sin fondos y no se materializa la compra-venta, no se ha dado, por ende no se ha dado la compra-venta y se pedirá la nulidad de la compra-venta. Se aplicará de Tumbes a Tacna. Pero de Tumbes a Tacna no se aplica cuando uno hace una denuncia de violencia familiar, porque cada entidad hace y deshace de acuerdo a su buen saber y entender. Conclusiones. Toca viajar a Trujillo, por eso es que me ha tocado hacerlo rápido esto, pero creo que he podido llegar a la reflexión de ustedes. He llamado atención, creo que es importante, el diagnóstico de la ley 30364 es incluir la denuncia virtual, pero con aplicación es ineficaz por las falencias administrativas de interpretación. ¿Qué recomendaciones? Claridad en la competencia, unificación de protocolos y refuerzo probatorio. Esto que yo hago una denuncia sin tener medios probatorios válidos, considero que hoy no es la mejor forma posible, estando que se han creado estándares probatorios y que en un proceso judicial puede ser materia de nulidad. Es importante capacitar al Ministerio Público como ente rector de la sociedad para que sea el Ministerio Público y no la alineación y no la policía la que nos dé las líneas directrices para la investigación de estos delitos que nos llevan a situaciones muy, muy complejas en nuestro país. Ha sido un placer estar esta hora y media con ustedes. Para cualquier contacto, estos son mis contactos, mis redes sociales, y estoy siempre al contacto del Colegio de Abogados de Lima y al contacto de cualquier pregunta que se pudiera hacer sobre el particular. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Hay Profesor alguna consulta Carlos, de los participantes, por favor? sí, Sí. profesor Carlos, por favor, en la diapositiva 4 y 5 se alude sobre el ciberacoso, la tipificación fue introducida, indica por la ley 3971. Creo que hay un error material. No sé si comentó luego que debemos aludir al decreto legislativo 1410. Correcto, ¿Estoy bien? correcto. Sí, ¿no? Sí, En lugar de sí, eso. correcto. Ya, porque Correcto. estaba revisando acá mi SPIG, pero este 1410 es de 2018, Sí, correcto. ¿verdad? Ya, ha habido una última modificatoria que introduce expresamente en el artículo 8 de la ley 30364 a la al Sí, que ha sido el ciberacoso, año doctor. pasado. Correcto. Ah, ya, Correcto. 2024.
Correcto. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta de los participantes, por favor? Sí, doctor, buenas noches. ¿Me Buenas escucha? noches. Le escucho, fuerte y claro. Gracias. Básicamente usted en algún momento señaló que el acoso se da cuando, por praxis, a partir del segundo mensaje que yo podría enviar a la víctima. Sin embargo, Correcto. en el tercer supuesto del tipo penal de acoso, que está también formando parte de las diapositivas, establece el tercer supuesto, que es busca establecer contacto. Entonces, ese busca establecer contacto sería el primer supuesto, perdón, el primer mensaje y ya no el segundo. ¿O cuál sería su opinión para que se configure el tercer supuesto? Mi opinión es buscar establecer contacto con una... A ver, yo puedo buscar establecer contacto, veo a una chica guapa en Facebook y la agrego al Facebook. De allí yo le escribo y comienzo a comentar sus fotos. El Facebook, como cualquier red social, es una red social pública y si tiene sus fotos públicas, yo comienzo a comentarlas, a dar mi opinión. Hasta ahí voy a una opinión. Es en el momento que yo entro al mensaje privado y le escribo, oiga, qué linda está usted, me encantaría invitarla a tomar un café. ¿Hasta ahí yo la estoy acosando? ¿La estoy acosando, mi estimado? No, le estoy escribiendo. Pero ya habría buscado establecer contacto. Es buscado establecer contacto, pero ella no me ha dicho que no. La norma cuando hay acoso digital es cuando la persona expresamente me dice, oiga, yo no quiero tener un contacto con usted. Sino cualquier persona de cualquier red social, yo pongo Instagram y pongo mis seguidores y mis seguidores me comentan algo, ninguno me está acosando. Si esta persona comienza a escribirme por internet y le digo, ¿sabe qué? Mire, yo no puedo verlo porque tal cosa, y me sigue escribiendo y me sigue molestando y me escribe a mi WhatsApp y me haga esto y me hace lo otro, es allí donde sí me genera una situación complicada, ¿no? De acuerdo. Y sobre el resumen, podría ser que en un caso de acoso, si se da en un entorno familiar, podría ser violencia psicológica, por lo tanto, el tipo penal del 122, afectación psicológica, ¿no? Pero si no se da en el contexto familiar, sí podría calzar en acoso y si se da en un contexto familiar, ¿podría haber concurso real o ideal dependiendo? Por ¿Se puede dar el supuesto, caso? por Ese sería mi supuesto, tema. por supuesto, por supuesto. Es más, es lo que los fiscales recomiendan. O sea, el fiscal de violencia puede tomar el conocimiento de un caso, pero puede en el extremo de otro delito a inhibirse si el delito es mayor o derivar ese pedazo de la denuncia a otra fiscalía que investigue ese tipo delictivo, ¿no? O sea, entonces, por eso le digo, los fiscales de violencia deberían tener la capacidad de ser como son los jueces de familia, multicompetentes y multidisciplinarios, para poder incorporar, para eso se crearon estas fiscalías, la capacidad de, si hay otros delitos, que hay concurso real de delitos o concurso ideal, poder incorporarlos por el nacimiento de la relación tipificada, es decir, que se da en un contexto de violencia a la mujer o violencia a personas integrantes del vínculo familiar. Gracias, doctor. Muy amable. Un placer estar con ustedes. Espero que estas palabras nos hayan podido tomar a una reflexión y que tengan unas muy bonitas fiestas. De igual manera para usted, doctor, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Gracias. Estaremos entonces en una próxima oportunidad con ustedes. Nos vemos y feliz 2026. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Excelente Gracias. ponencia, doctor. Muchas gracias, colegas. Cuídense. Hasta luego. Buenas noches.